Bueno, hablar con Cecilia López, realmente hablar con una vieja amiga, hemos trabajado juntos, hemos peleado juntos, creo que no hemos escrito nada juntos, pero pues, moviéndonos por los mismos lados. Y yo creo que Cecilia siempre tiene mucho que decir, pero en estas situaciones que se están viviendo, sí que tiene cosas para decir, por una razón muy sencilla, porque si alguien ha vivido y ha conocido la realidad de Chile en su transición, desde el régimen de Pinochet hasta la actual crisis de Cecilia. Yo creo que allí entonces, Cecilia, tratemos en estos 20, 22 minutos de, por lo menos de plantear lo fundamental. ¿Cuál es tu reacción básica frente a la situación chilena? ¿Era algo que se veía venir? ¿Fue la sorpresa como le pasó a Piñera? ¿O esto se estaba cocinando a fuego lento y se le estaban introduciendo ingredientes? Porque Chile fue la vitrina para vendernos el neoliberalismo y hoy Chile es la vitrina para mostrarnos las limitaciones, los costos que puede traer esa política, y es el momento de hacer una reflexión, yo creo que a fondo. ¿Vos qué tenés para decir ahí? Pues mira, yo tuve el privilegio de llegar a Chile en el 85, en el 88. Llegué en agosto del 88, en el preciso momento que se hacía la transición del gobierno de Pinochet al gobierno de él. Y como dirigía un programa de Naciones Unidas, me tocó ir a la posesión. Y ahí detecté algo muy interesante. Era una clase media, educada, llegando al poder, en un momento en que la sociedad estaba dividida, absolutamente fragmentada. Me recuerda mucho lo que nos pasa en este momento en Colombia. Sí, me parece que es un poco lo mismo. Yo decía, pues los ricos de manera despectiva se llaman los momios, y en Chile los pobres, los momios le dicen los rotos, que me pareció una cosa muy dura. Aquí no hemos llegado hasta allá. Y en esto, ahí claramente quedó, yo decía que en la posición de Elwin no había un momio ni para un remedio, es decir, fue un corte muy grande. Pero ahí una cosa que pasó muy interesante fue que Pinochet, hay que entender lo que pasó. Pinochet en el gobierno adoptaron un modelo que les dio lo sacó del ostracismo y los volvió un país que estaba creciendo, además con una política social muy dirigida a los pobres con éxito. Tan es así que hoy Chile tiene el menor nivel de pobreza porque esa política de alguna manera siguió. La que sufrió, iniciada por Pinochet. Pero claro, ahí yo conocí la persona que estaba, mejor dicho, dedicada a focalizarse en los pobres con acción. Ahora, hay que entender que Chile tiene una acumulación de política social que nosotros no tuvimos. O sea, como decía yo, ellos tienen chequeras sobre la cual girar. Los que perdieron el golpe duro fue para la clase media, pero la clase media hizo una cosa muy inteligente. Se fue, apoyada por Naciones Unidas, por organismos internacionales, y se formó. Entonces, Ricardo Lagos, por ejemplo, fue una persona muy cercana al PREAL, que fue el programa. Se fue durante la era pinochetista. Se fue durante toda la era Pinochet y se formó. Todos ellos sacaron doctorados, etcétera, etcétera. O sea que cuando ellos volvieron al poder, era una clase muy formada. Obviamente era un gobierno de una clase media, educada, formada, que se había ido del país como reacción a todo lo que los persiguieron, porque ellos fueron el foco de la persecución. Pero hay que entender ese momento para saber qué pasó después con la concertación. La verdad es que Elwin era el presidente perfecto, era un presidente conciliador, tranquilo, porque había pánico. Es que allá vivieron una dictadura muy dura. Pues todo vemos lo que pasó antes con la muerte de Allende. Todo eso fue absolutamente muy duro. Pero Elwin era el tipo conciliador y se mantuvo una transición suave. Ahora, el tema es qué pasó de ahí en adelante. Yo quisiera, para que hablamos un poco del tema, una conversación que tuve con Ottone. Ottone fue secretario, se me fue el primer nombre, fue el secretario de la CEPAL cuando yo estaba en PREAL, y después fue el gran asesor de Michelle Bachelet en el primer gobierno, y siguió siendo una persona que escribe mucho. Y yo le decía, cuando yo fui hace unos 6 o 7 años, le dije, yo veo veo demasiados ricos, una clase media que se está empezando a quejar, pero todavía hay sectores muy marginados. Y me dijo una cosa que me parece que marca lo que pasó. Me dijo, mire Cecilia, nosotros le dimos mucho a los pobres, pero le dimos más a los ricos. Entonces, ahí había conciencia de que había un problema profundo de desigualdad. Había disminuido la pobreza,
pero había aumentado la desigualdad. Sí, mucho. Yo tengo la sensación de que esto que está pasando en Chile y que puede pasar en Colombia, yo lo llamé la revolución de los vulnerables. Y aquí yo creo que, ¿sabes qué? Son muy culpables los organismos internacionales. Y los vulnerables es esa clase media. Mira, que no se consolida. Lo que pasa es que la hipótesis de todo este neoliberalismo, muy impulsado por los organismos internacionales, tanto que el BID llegó a decir en su momento dado que la mitad de la población de América Latina era clase media. No, resulta que ellos creyeron que el que sale de la pobreza se vuelve clase media. No, pero resulta que el que sale de la pobreza se convierte en vulnerable, que es una población que está por encima de la línea de pobreza, pero que tiene una altísima posibilidad de volver a caer en la pobreza y no es clase media. Y es insegura por consiguiente. Es que esa es su definición. O sea, cualquier cosa... lo amenaza todos los días. Claro, y cualquier cosa que le pase en su hogar o en el contexto de su país lo va. Bueno, esa población es en este momento en América Latina la más importante de todas. En el caso colombiano es el 39% de la población, más importante que la clase media y más importante que los pobres. Y lo grave es que se creyó que esa población vulnerable era clase media y se creyó que ya el Estado, que hace transferencias condicionadas, obviamente no le va a dar al 39% adicional transferencias condicionadas, pero tampoco lo capta el mercado, porque no tiene ni la educación ni la capacidad de ubicarse en los niveles más altos de ingresos. Queda casi que en el peor de los mundos. Pues, y en el caso ni de Chile, asistido, ni con posibilidades. Y ahí no hay quien lo pesque. Del todo. No lo pesca. Y eso está pasando en Colombia. Sí. A ese 39% que se gana más de 500.000, pero mucho menos de lo que se gana una persona de clase media, ese grueso de población no lo pesca nadie. En Chile, cuando tú miras las cifras, tú ves que ellos aceptan la pobreza del 8%, que es impresionante cómo la lograron bajar, pero ellos llaman vulnerables un 12%, y suman y dicen que más o menos el 60% es clase media, pero el 45% de esa clase media, o sea, la mitad es clase media baja y clase media media. Esos son vulnerables. O sea, la verdad es que el 15 más la mitad te da casi más de la mitad de la población vulnerable. Una población vulnerable más educada, pero sometida a una situación muy compleja, que describe una familia chilena. Que, perdóname, es lo que uno ve que desfila en todas estas marchas chilenas. Todo. Es clase media, pero uno sentado dice, esta es la clase media que habla a la calle. Pero yo tengo mucho contacto con mis amigos, acabo de estar en Chile. Inclusive hasta el movimiento sindical no lo siente uno ahí muy presente. No, eso fue la gente que salió. Porque mira lo que le pasa a una familia chilena. El viejo está recibiendo máximo 30% como pensión de lo que fueron sus ingresos. 30%. El que está trabajando, el grueso de la población todavía está recibiendo unos ingresos muy bajos, un salario mínimo que es más alto que el que Colombia, pero es que el costo de vida de Chile es mucho más alto. El poder adquisitivo finalmente. Mucho más alto el costo de vida. Y el estudiante endeudado hasta el alma. Esa es la familia. Es que fíjate que los primeros brotes de todo esto fue con la Bachelet la segunda vez, todo el tema de la matrícula, la educación gratuita, eso ya era humo eso que estaba saliendo de la caldera, ¿no? Yo creo que ellos eran conscientes, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo creo que fue tan dura la dictadura y tan segmentada la sociedad. La prueba es que hemos tenido 3 gobiernos en los últimos años después de Pinochet de derecha. Estuvo primero Frei y 2 de Piñera, o sea, la derecha es muy fuerte también. ¿Y la clase media tiene orientación política pues mira, o eso es indefinida un tanto? No, yo creo que la clase media, pues es muy difícil saberlo, sí, pero yo creo que se movió mucho con la Concertación, o sea, con esta mezcla que no era una extrema izquierda, que era una cosa más progresista. Y había democracia cristiana. Eso, todo eso pero es una sociedad muy politizada. Pero lo que pasó fue que era muy difícil hacer una ruptura. Y además una ruptura con un modelo que venía de Pinochet muy exitoso, en gran parte por el precio del cobre. Te voy a contar una anécdota. Ricardo Hausmann, tú sabes, el economista famoso venezolano, fue a El Salvador. Y en El Salvador le dijeron, a ver, profesor Hausmann, explíquenos qué hacemos para que nos vaya tan bien como Chile. ¿Sabes cuál fue la respuesta? No. Busquen hasta que encuentren cobre. O sea, toda esta incapacidad de reformar
fue también porque tuvieron una bonanza de cobre, y del precio del cobre, y muy impresionante, que les dio mucho oxígeno para hacer Y cobre. que la manejaron, ¿cierto? Y la manejaron. El problema fue cuando se baja el precio del cobre. Bueno, sí, toda América Latina. Se bajan los precios y no había una respuesta adecuada, porque mira, la salud se privatizó. Es que ese Las ISAPRES, parece que me decían mis amigos chilenos que el enriquecimiento de las ISAPRES tiene muy molesta a la gente. Los costos algo de la semejante salud a lo que vivimos acá. con las EPS. Sí. Segundo, el costo de la salud muy alto. Mucha gente se ha ido al sector público con todas las limitaciones. Mucho que más tiene. privatizada la salud que en Colombia. Aunque en la parte allá la reacción de la gente fue mucho irse al sector público, pero de todas maneras los costos de la salud han sido muy altos. Y nos tiene que asumir ya el presupuesto personal, pues. Y el resto es que el sistema de pensiones, pues ya sabemos. Una pequeña cosa que me han dicho, que el hermano de Piñá, no le sé el nombre, fue una persona muy importante en armar todo ese sistema de fondos Pues yo tuve privados. una pelea muy dura. Acuérdate que yo renuncié al seguro porque me opuse a la ley. Sí, no, pues. Porque ellos me trajeron de Chile. Yo estaba en Chile, en Preal, cuando me llamó Rudy Holmes para que viniera a manejar el seguro social que estaba en crisis. Sí. Y ellos creyeron que porque yo estaba en Chile era Yo iba a traer el modelo y lo iba a desempacar. Entonces, cuando... No conocen a Cecilia López. Entonces, el hermano Piñera fue el que se inventó el sistema. Sí, Además, se lo inventó en dictadura. ¿Tú sabes lo que hicieron? Le quitaron el aporte a los empresarios para las pensiones, pero le subieron el sueldo, los ingresos a los trabajadores. Eso para que no hubiera una crisis en ese momento. Pero eso no lo puedes hacer sino en dictadura, que era lo que yo les decía. Claro. Y yo me acuerdo una comida. Ya quedó todo sobre los hombros del salario. Del salario de los trabajadores. Del trabajo, pues, digamos. Y Augusto Iglesias, en su comentario, que es muy interesante porque ese libro se terminó a principios de este año, decía que uno de los problemas que tenía, porque les están trabajando en la segunda o tercera reforma del sistema, porque ellos están seguros de que ahí hay problemas. No, decía que andaba en esas, pues. se había desconocido el malestar social. Había una desconexión. Es que ese es el punto, y me temo que en Colombia estamos viviendo lo mismo. Es una dirigencia, como dicen en la aviación, encabinada. Sí. No está mirando y se va a estrellar, ¿cierto? No porque no sepan, yo no sé, hay como una inconsciencia política o hay un exceso de confianza en los análisis puramente tecnocráticos que te dejan por fuera todas estas realidades de fondo, que está muy ligada, entre otras, ese tema de la inseguridad de esa clase media en formación. Son cosas que difícilmente va a detectar un indicador económico, porque el indicador económico te muestra una prosperidad promedio global alta, pero la realidad verdadera, y eso hoy no se está percibiendo, es la impresión mía. Mira, yo creo que para entender un poco lo que ha pasado en América Latina y lo que pasa en Colombia, es que la desigualdad no fue un tema del neoliberalismo y del consenso de Washington. O sea, el consenso de Washington respondía a una situación sí complicada que había en América Latina, la hiperinflación, los déficits fiscales, un poco el desorden que había con las finanzas públicas, que estaba frenando el crecimiento. Y es verdad, el modelo se había agotado. Pero cuando se arma el consenso de Washington, que fue Williamson que lo organizó, pero pues con las ideas que estaban vigentes, la desigualdad no forma parte. Y cuando uno lee a Williamson, dice muy claramente que es que la desigualdad no era un tema en Washington. Entonces, el consenso de Washington se preocupó por la pobreza. Y tú ves las transferencias condicionadas, sí, bajaron la pobreza, pero se olvidaron de que ese modelo ayudaba a concentrar el ingreso. Y la desigualdad se ha vuelto el gran tema en el mundo. No en el mundo, es decir, puede bajar la pobreza y aumenta la desigualdad. Pues, lo que dijo la frase famosa de Ottoni, le podemos dar mucho a los pobres, pero si le damos más a los ricos, obviamente se crea una desigualdad. Exacto, el uno va a salir de pobre por la desigualdad. No se atenúa, inclusive se puede aumentar. Y esa brecha se vuelve política y socialmente explosiva. Pero fíjate, una persona muy interesante en Chile, que yo inclusive en Agenda Colombia, cuando hacíamos que traíamos a Stiglitz, a Dani Rodríguez, yo traje a Ominami, Carlos Ominami, el papá del que fue candidato del que es el político, el papá del político. Personaje. Y a Ricardo French Davis, a una conversación con Rudy Holmes. Y me acuerdo que Carlos Ominami fue el único que dijo en su momento, siendo de la Concertación, ustedes se han equivocado, no han tocado el modelo.
Y no han tocado el modelo porque tenían mucho miedo de volver a romper la sociedad. Mira las declaraciones recientes de Ricardo Lagos, que entre otras cosas yo lo conozco mucho, somos buenos amigos, es parte del board del CISOE. Ricardo Lagos dijo, hombre, a mí me tocó hacer una cosa terrible y fue aumentar el IVA. No había espacio para aumentar los impuestos directos para poder financiar la infraestructura. Y hoy la infraestructura en Chile es maravillosa, pero con unos peajes altísimos que la gente está resintiendo. Y él dice, me arrepiento, pero era lo único que podía hacer. O sea, ellos tenían un espacio político realmente muy limitado, con un modelo muy fuerte que estaba ante los organismos internacionales siendo la maravilla. Y ahí es donde yo creo que tenemos que hablar de los organismos internacionales. ¿Y esto qué enseñanza nos deja? ¿Hacia dónde nos empezamos a mover y hasta dónde Colombia puede mover? ¿O es otro caso distinto? Yo no creo que sea tan distinto, pero tampoco es calcado. No, es distinto, pero tenemos cosas en común. Yo creo que aquí nos ha pasado una cosa muy complicada y la estamos viendo ahora, la arrogancia de la tecnocracia neoliberal. Cosa tan insoportable. El autoritarismo tecnocrático hablo yo. No, es que... conocido ministro en ejercicio. No, mira, hay un artículo buenísimo en El País de Stiglitz, en este momento hablando de esta crisis, salió ayer o antier, y él decía que el desprecio de los neoliberales, que yo creí que lo había vivido yo solita, no, esto es mundial, por los que tenían una visión distinta, fue tan arrogante que ahogaron la economía, no permitieron el debate. Y yo creo que eso en Colombia es así. Hoy están escondidos en Chile. Pero esto que está pasando revienta de cascarón y... pero no están sí creo que nada. Ahora sí va a haber el debate. Pero tú ves editoriales de periódicos muy conocidos en Colombia diciendo que el modelo, nadie está tocando en Chile el modelo económico. Que es un problema más de tipo político. No. El otro elemento... Político es Bolivia. Exacto. Aquí hay un elemento que a nosotros nos tiene que servir. En Chile hay una lección. El modelo económico contamina la democracia. Claro. Y aquí nos está pasando exactamente eso. Este modelo económico en donde le entregaron todo al sector privado, sobre todo que este gobierno ha sido muy claro en darle una vocería, que hoy están arrepentidos porque muchas de las cosas que están ocasionando la eran de los premios, claro. Sí. Y ahora están diciendo que no, que ellos no tienen nada que ver yo con no he los hablado todavía de pensiones. Sí, hay medio risa y preocupación porque es una falta de control del gobierno del proyecto, pues. Acabo si de oír hay un proyecto. a la ministra de Trabajo decir que el presidente de FENALCO, que fue el que propuso que acabaran con los dominicales, etcétera, toda la reforma laboral, que se había chispoteado. Cuando ellos les han dado al sector privado todo el juego. No, entonces, el origen del gabinete es así. Gremial, básicamente, gremial. Que el sector privado. Pero una cosa que de Chile sale una lección para Colombia es que el modelo sí incide en la democracia, la quiebra. Es que es fundamental. Y la despierta. O sea, tú puedes pensar que la quiebra, pero la despertó. O sea, la gente salió a la calle sin liderazgo de nadie. No, nada. No, esto sería otro tema. ¿Qué se hicieron los partidos? Estamos viviendo una nueva etapa de la política. Es que coincidió todo. Todo. Un modelo que no da los resultados que se esperaban, sobre todo en términos de desigualdad, una entrega a un sector privado que ha concentrado los riquezos. Me decían mis amigos chilenos que hoy hay, no sé si 13 o 14 familias que lo tienen todo. Bueno, aquí antes teníamos 4 cacaos, ahora tenemos 1. Y surgiendo el segundo, que es Gilinski. Sí, o sea, aprendiendo el camino. Ese tipo de cosas terminó por aislar un sector de la sociedad, aislar el poder, y quebró la democracia, pero la despertó. Y eso es lo que está pasando hoy en Colombia. En Colombia, los resultados del modelo económico que le entregan tanto al sector privado, ¿qué hicieron? Molestaron, perturbaron a la gente. El sector privado se sintió con la autoridad de ser gobierno. Es que si tú oyes lo que dice la ANDI, lo que dijo FENALCO, lo que dijo ANIF, que había que bajarle el salario, están diciendo que nada de eso es del gobierno. Cosas, aumentar la edad de pensión y todo. Yo creo que es que fíjate, abuso de poder. Yo creo que esto, tú ya lo dijiste, esto vuelve a poner sobre la mesa que las decisiones económicas, en el fondo, son decisiones políticas. Pero obvio. ¿Sí? Ese intento de volver la economía una tecnología matemática exacta, sacándola del debate social, del tema del poder. Es que economía, poder están íntimamente ligados. Yo creo que hay que romper ese
ese empaque, somos técnicos, no somos políticos, no, somos políticos y lo que hay es que reivindicar el reposicionamiento del debate económico en el marco general de la política. Mira, yo creo que la gran lección en este momento para que no tengamos una crisis profunda en Colombia es que la tecnocracia primero abra el debate, lo abra y salga de su circulito Sí, de poder. además porque son yo con yo. Yo con yo. Tú escribes, yo te leo, tú escribes. Exacto. Y en segundo lugar, que se den cuenta que la economía sí se relaciona con la política, interactúa con la política. Pero es que son casi que las dos caras de una misma moneda. Los tecnócratas despreciaron a los políticos y dijeron que ellos eran los que le mejor. Hoy yo creo que hay una coincidencia entre los políticos latinoamericanos y los tecnócratas. Ambos han fracasado. Y una conciencia naciente en la ciudadanía que esto tiene que ver con nosotros. ¿Sí? Sí. Que más que un gran debate técnico, es un debate de necesidades, de posibilidades, de aspiraciones. Hay que humanizar, si se quiere, democratizar. Sí, yo creo que este paro del 21 es una expresión de democracia. Yo lo veo así, donde cada uno tiene una queja y nos vamos a juntar todos a quejarnos, porque no hay una propuesta, hay un malestar, hay una necesidad de ser reconocido, de que el Estado se vuelva a integrar con la gente y que la economía le responda a las necesidades de la gente. Es un llamado a que el gobierno reconozca que está gobernando para un pueblo que tiene voz. Sí, vamos a tomar el título.